Bienvenidos a su cuarta sesión, a todos ustedes estudiantes. Este es nuestro curso Epístolas Generales y vamos a dar inicio entonces a la cuarta sesión de esta fecha. Para empezar, debemos nosotros recordar que el capítulo que nos compete en este momento se llama Pautas para los tiempos difíciles, la segunda parte. Vamos a analizar 1 de Pedro capítulo 2, versículo 13, hasta 1 de Pedro capítulo 5, versículo 14. Durante la Edad Media, muchas personas intentaron acercarse a Dios. En vez de aprender a llevarse bien con la gente, ellos lo que buscaron fue refugiarse, alejarse de las ciudades, de los pueblos donde la gente vivía. A este tipo de fenómeno se le llamó el monasticismo. Y un personaje célebre dentro de la figura del monasticismo fue Simón el ermitaño. Cuenta la tradición que él se trasladó a la cima de una montaña y se encadenó a una roca para ya no volver más a la ciudad. Tiempo después pasó más de 20 años encima de un pilar. Él dificultó que otros pudieran hablarle, ayudarle, en fin. Simón creía de esa manera que así podía acercarse mejor a Dios, alejándose de la mundanalidad, vida de las ciudades de aquel entonces. Le gustaba pasar mucho tiempo orando y ayunando, pero él no quería relacionarse absolutamente con nadie. En el capítulo de hoy vamos a examinar las relaciones con las personas que nos persiguen, con nuestra pareja, con el sufrimiento y con aquellos a quienes ayudamos en tiempo de sufrimiento. Acompáñenme, por favor, a esta parte del estudio de las epístolas generales, la sesión número 4. Y empezamos con la primera parte, que es la relación con aquellos que nos persiguen, sí, aquellos que nos tratan mal, ¿no? Que no son tan buenos con nosotros. La relación con el mundo. ¿Qué nos pide Pedro? Que nosotros sirvamos de influencia entre los incrédulos hostiles. ¿De qué manera? Con nuestro comportamiento. Miren, 1 Pedro capítulo 2, versículos del 11 al 12, sirve como un puente. El mandamiento de vivir como extranjeros y peregrinos tiene un puente entre dos versículos. Entre el primero que dice Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión, y el siguiente, 1 Pedro 1, 17, donde el autor escribe, y si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí hay un problema que encontramos. Los primeros cristianos les hicieron frente a la crítica y al juicio del mundo. En los 2 primeros siglos, los incrédulos acusaban a los cristianos de odiar a la sociedad, de despreciar a la civilización. Esta era una acusación muy común de los paganos contra los cristianos. ¿Por qué? Porque aunque el Evangelio es buenas noticias, no ofrece ninguna esperanza a los que rechazan a Jesús. Y el Evangelio condena la vida pecaminosa. Así que muchos incrédulos malinterpretaron a los seguidores de Jesús. La gente dijo, ellos nos están odiando, ellos nos odian. Cuando los creyentes no asistían a banquetes paganos, a algunos les parecía que era porque odiaban a los paganos. Asimismo, los paganos acusaban a los creyentes de pecados inmorales en los banquetes de amor o las llamadas cenas ágape. Ellos no entendían el significado de los banquetes ágape. Pensaban que ocurrían cosas desastrosas, como comer carne, beber sangre y matar a niños. Nos lastima cuando otros hablan mal de nosotros, hermanos. Es desalentador cuando la gente critica nuestros motivos más puros. Sin embargo, esta era la posición en que muchos cristianos estaban cuando Pedro les escribió. Y esa es la posición en que muchos cristianos están hoy. Cuando somos fieles a Cristo, muchos interpretan mal o deliberadamente tergiversan
nuestros motivos y nuestras acciones. La solución que se plantea aquí. Pedro nos insta a influenciar a los incrédulos hostiles con un buen comportamiento vital. Él dice que el comportamiento debe reflejar nuestra ciudadanía. Pedro dice, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Saben, hermanos, nuestra ciudadanía verdadera está en el cielo. En la tierra, todos nosotros los creyentes somos extranjeros, sin ninguna intención de querer peregrinizarnos aquí. En este mundo somos extranjeros, residentes temporales. ¿Saben? Vivir como extranjeros en la tierra nos dirige a abstenernos. ¿Abstenernos de qué? De todo tipo de pecado, de toda práctica pecaminosa. La palabra griega que emplea Pedro para carnal es una forma de sars, carne, y nos dice abstenernos de todos deseos carnales. Esto significa alejarnos de los deseos malvados de la carne. Algunos deseos de la carne son buenos, ¿no? Comer, respirar, vestirse. Pedro nos conduce a dejar aquellos deseos carnales que son pecaminosos y se oponen al gobierno y el señorío de Dios. Los deseos pecaminosos y las obras de la carne incluyen el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías. ¡Wow! La lista es interminable. Los que sienten que el mundo es su hogar y siguen y satisfacen los deseos de su carne, wow, no pueden considerarse ciudadanos del reino de Dios. Pero nosotros, que somos extranjeros en la tierra, somos guiados por el Espíritu Santo y no por la carne. Saben, hermanos míos, tanto Pedro como Pablo explican que los deseos carnales malvados luchan contra el alma del creyente. El espíritu y la carne se oponen mutuamente. El alma, o psique, es nuestro ser más interno. Ahí están nuestra voluntad y nuestros deseos. Los que siguen la carne le permiten a al alma, conquistar su propia alma y hacerla. Disculpen, le permiten a la carne conquistar nuestra alma y hacerla prisionera de los deseos carnales. Cuando vivimos como extranjeros, renunciando a los deseos carnales, hay un resultado maravilloso. Nuestros acusadores ven nuestras buenas obras y glorifican a Dios. Con el tiempo, la vida santa puede transformar a nuestros acusadores en admiradores de Dios. Pedro está diciendo que no es suficiente evitar el mal comportamiento. Debemos además vivir una vida tan buena que impacte a nuestros acusadores, que ellos lleguen a ser admiradores no nuestros, sino de Dios. Qué bonito, ¿no? Poder revertir esa tendencia de odio para admiración a nuestro buen Dios. Respecto a la relación con el gobierno, como siervos del Señor, sométanse a todos los niveles de autoridad, nos pide aquí San Pedro. Gloria a Dios. La sumisión es más fácil siempre y cuando el líder sea bueno. Pero cuando Pedro escribió, el emperador era Nerón. Ustedes ya conocen muchísimo acerca de Nerón. Un hombre despreciable, enemigo de la iglesia y también de todo lo que era correcto. Aparte de eso, era un hombre cruel y loco. Asesinó a su propia mamá. ¡Wow! Dicen por ahí que pateó a su esposa hasta matarla. Asesinó a otros rivales al trono y también asesinó a Pedro y a Pablo. Él crucificó a muchos cristianos. Derramó toda su ira sobre la iglesia. Una razón por la que las escrituras nos dirigen a someternos al gobierno es que tener cualquier autoridad es mejor que no tener ninguna. Porque donde no hay gobierno, los ladrones, los asesinos y todo tipo de demente, hermanos, pueden mantener pueden mantener en zozobra a la sociedad.
Aún el peor gobierno es mejor que ninguno. En los días de Pedro, la iglesia estaba bajo ataque. Los no creyentes acusaban a los cristianos de incesto, de canibalismo, como le mencionábamos hace un instante, de odiar a la humanidad. Estas acusaciones causaron odio hacia la iglesia. Además, algunos enemigos entendían mal el mensaje que predicaban los siervos de Dios de aquel entonces. Como Pedro escribió anteriormente, cuando los cristianos viven como buenos ciudadanos, esto ayuda a silenciar a los acusadores. Los incrédulos juzgan el evangelio por la manera en que los creyentes viven. Cuando vivimos como buenos ciudadanos, modelos para la sociedad, le damos al evangelio un buen nombre y silenciamos a los críticos de la iglesia, amados hermanos. La única vez en que los creyentes no deben someterse a la autoridad es cuando el someterse significa desobedecer a Dios. Pedro resume este párrafo con 4 mandamientos útiles. La primera, honrar a todos. Cada persona merece respeto, porque todos están creados a imagen de Dios. También nos pide que amemos a los hermanos. El amor está a un nivel por encima del respeto. Nuestros hermanos en la familia de Dios merecen amor. La Biblia nos ordena, recuerden, que nos amemos unos a otros. También nos pide aquí que temamos a Dios. Pedro enfatizó esto varias veces. Debemos vivir como extranjeros en reverencia y temor, puesto que Dios es el juez de todos. También nos pide Pedro que honremos al rey. Aún a un ser tan despreciable como Nerón merece honra. ¿Por qué? Porque es el rey. Cuanto mejor sea el rey o el gobierno, mejor se cumplen los propósitos de Dios. Pero todos los líderes del gobierno, sean buenos o malos, merecen respeto. Avanzamos también aquí y nos vamos a la relación con los amos y los patrones. Si sufrimos, que sea por hacer el bien, pero que nunca sea por el mal. En el Imperio Romano había más de 60 millones de esclavos y muchos de estos esclavos eran creyentes. Algunos amos eran buenos, pero otros eran perversos. Los esclavos cristianos entendían que ellos eran hijos de Dios, herederos de la salvación, hermanos míos. En el mundo romano ni los esclavos ni las mujeres tenían los derechos que merecían. Pero el evangelio no aparece en la sociedad como un huracán o un terremoto. El cristianismo no causa revoluciones en la sociedad. La gente cambia, hermanos míos. La gente cambia lentamente. Con el paso del tiempo, el evangelio mejora las relaciones entre los esclavos y los amos, entre los esposos, entre los padres y los hijos. La sabiduría de arriba no llega como una explosión. Es pacífica y paciente. Gloria a Dios. No hay gloria si sufrimos por hacer el mal, tal como robar, mentir o engañar. Pero cuando aguantamos el sufrimiento por hacer el bien, eso es agradable delante de Dios. Pedro no quiere decir que Dios está contento cuando sufrimos. Más bien, Dios se complace cuando estamos dispuestos a sufrir por hacer el bien. Como mantenernos firmes en nuestros valores y creencias. Dios espera que su pueblo sea fuera de lo común en este mundo perverso y pervertido. Hay una enseñanza antibíblica que dice que los creyentes nunca deben sufrir. Eso es falso. En contraste, la vida de Cristo, de los apóstoles y de millones de creyentes prueba que es común estar en la voluntad de Dios y sufrir injustamente. Recordemos algo. Jesús es nuestro ejemplo de sufrimiento. Jesús, hermanos míos, soportó todo tipo de ataque. ¿Saben? Él es el ejemplo fiel que nosotros debemos imitar. Cristo es el ejemplo para todos los creyentes en todo el tiempo.
Él encomendó a Dios tanto su situación como su propia persona. Él sabía que Dios es el juez justo. Estaba seguro de que Dios premia la justicia y castiga el mal. La respuesta de este mundo a tal tratamiento es la venganza. Pero ¿saben qué? Imitemos a Cristo, quien nunca se vengó, quien nunca levantó su mano contra nadie, mas sin embargo oró y pidió a Dios misericordia y perdón para cada uno de nosotros. Jesús es nuestro Salvador y sanador. Jesús fue nuestro sustituto, hermanos. Debimos haber sido crucificados por nuestros pecados. Nosotros éramos quienes merecíamos la muerte, pero Jesús tomó nuestro lugar. En la cruz, el altar de Dios, Jesús fue el Cordero de Dios que quitó los pecados de toda la humanidad. Estamos dispuestos a seguir a Jesús por el amor que nos ha mostrado. Él se ha ganado nuestro máximo respeto y nuestra obediencia. Recuerda, hermano mío, Jesús nos salva de la pena del pecado. Jesús nos salva del poder del pecado. Jesús es nuestro sanador. El pecado es como una enfermedad con muchos malos efectos. Vamos a un médico para sanarnos de los efectos de una enfermedad. Vamos a Jesús cuando necesitamos sanidad de los efectos del pecado. Y lo tercero en esta parte, Jesús es el pastor y obispo de nuestras almas. Gloria a Dios. Isaías comparó al pueblo de Dios como las ovejas descarriadas del pastor. Pedro agrega, hemos vuelto al pastor. En los tiempos bíblicos el pastor guiaba, cuidaba y guardaba al rebaño. Un cuidador u obispo tenía alguna de las mismas funciones con el pueblo. Los obispos eran guardianes que vigilaban y protegían a la gente. Jesús es nuestro pastor y nuestro guardián. Recuérdenlo. Gloria a Dios. Avancemos entonces un poco más, mis hermanos, en este estudio y hablemos de la relación que debemos tener con el cónyuge. Gloria a Dios, con la persona con quien nos hemos casado. Saben, asistimos a la escuela por años estudiando materias como matemáticas, comunicación, historia. Sin embargo, la mayor parte de nosotros salimos de la escuela sin haber aprendido ni una sola lección de cómo llevarnos bien con la gente. Así que aprendemos sobre las relaciones mirando a otros y cometiendo errores. ¿Saben? Y eso es precisamente lo que pasa dentro del matrimonio. En 1 Pedro 2 estudiamos acerca de relacionarnos con el mundo, el gobierno y los patrones. Pedro nos señaló el ejemplo de Cristo, que sufrió sin merecerlo y además no tomó venganza. En 1 Pedro capítulo 3 se enfatiza las claves de las relaciones para las esposas, los esposos y todos los creyentes. Empezamos con dos claves para la relación de una esposa con su esposo. En 1 Pedro 3, versículos del 1 al 6, hay estos versículos para la esposa, pero solamente hay uno para el esposo. Esto no es porque las mujeres sean 6 veces más difíciles que los hombres, sino porque Pedro les escribe a algunas mujeres que vivían con esposos no cristianos. Esa es la razón. ¿Qué pide Pedro? Que la esposa es sumisa, debe ser sumisa con su esposo. Saben, hermanos, él ha hablado acerca de la sumisión al gobierno, la sumisión a los amos. Él anima a los esclavos a que siguieran el ejemplo de Jesús. Ahora le pide a las esposas, también ellas, que se sometan a sus esposos. La vida cristiana completa incluye el matrimonio. Y si tratamos de seguir a Jesús, tenemos que aplicar su vida y sus enseñanzas en nuestros hogares. En los debates sobre el papel de las mujeres, muchos malinterpretan la palabra sumisión. Sumisión no es un asunto de autoestima. La persona que se somete no es inferior, para nada. Recuerden eso, Cristo se sometió a la autoridad de Pilato. ¿Acaso Jesús era menor o inferior que Pilato? No, pero él se sometió, un sometimiento voluntario. La sumisión no significa hacer algo moralmente malo. Adán no debió someterse a la desobediencia de Eva. ¿Saben? Todos los creyentes debemos obedecer la Biblia
y también a nuestra conciencia. Dios no quiere que los creyentes se sometan a la conducta que se opone a Dios. Pedro y Juan eran corteses, pero se negaron a sujetarse a los líderes judíos que les ordenaban dejar de predicar el nombre de Jesús. La sumisión tampoco significa sacrificar la salud mental o emocional. Dios no espera que los creyentes permanezcan en situaciones demasiado difíciles de soportar. Saben, hay casos en los que es mejor que la mujer se separe, se aleje cuando hay un maltrato físico o mental. La sumisión a un esposo demuestra honra y respeto al jefe del hogar. Pedro usa a Sara como el ejemplo. Ustedes saben cuánto se sometió y obedeció Sara a Abraham. Asimismo, Sara no fue siempre un buen ejemplo, ¿no? Ella, lamentablemente, en un momento hizo que Abraham cometiera un error que costó el futuro prácticamente de su descendencia. El ejemplo de Sara plantea algunas preguntas interesantes, ¿no? Pero las respuestas podrían variar de hogar en hogar y de nación en nación. ¿Saben? La sumisión parece diferente, pero siempre implica demostrar honor, respeto y compromiso, mientras nosotros confiamos en Dios sin temor alguno. Una esposa espiritual depende principalmente de la belleza interna para complacer a su esposo. Pedro le pide a las esposas que se vistan no de peinados ostentosos ni de ropa lujosa, ¿no? Sino que se vistan de pureza, de un espíritu afable y apacible, de virtudes cristianas. La belleza externa de una mujer se desvanece en el tiempo. Los años arrugan la piel, pero la belleza interna no se desvanece ni disminuye. Esta es la clase de belleza que está pidiendo Pedro, disculpen, a las mujeres que están leyendo o que van a escuchar su carta. Gloria a Dios. Avanzamos entonces ahora a 3 claves para un esposo en la relación con su esposa. Pedro también le da instrucciones a los esposos. Él usa la palabra igualmente. Las esposas y los esposos deben vivir igualmente como Jesús vivió. Como sus esposas, los esposos tienen responsabilidades que cumplir. Deben hacer una parte para llevarse bien con su esposa. Pedro le da a los esposos 3 mandamientos que deben obedecer. Primero, esposo, sea considerado con su esposa. Pedro escribe estas palabras. En otras palabras, que sea considerado con su esposa en la vida diaria. Que recuerde que ella se comunica de distintas maneras con él. Que evite ser rudo con su esposa. Que no haga que se sienta avergonzada o privada por algo que le corresponda. Todo varón debe ser considerado con su esposa. Atento a sus necesidades. Saben, debemos acostumbrarnos a que nuestras esposas se sientan bien y deseen ser nuestras compañeras toda la vida. El esposo, el segundo mandamiento, Pedro escribe que los esposos honren y respeten a su esposa por la manera en que Dios la ha creado para que sea su compañera. ¿Saben? La palabra honor usada en 1 Pedro capítulo 3 versículo 7 significa respeto. Los esposos le deben dar honor y respeto a su esposa, porque son las compañeras más débiles. Cuando usa la palabra vaso, puede traducirse como recipiente o contenedor. Un vaso más frágil es un recipiente más débil que otro. En el mundo romano, los vasos eran piezas de la mesa muy caros y muy valiosos y a la vez muy frágiles. No eran como los vasos de vidrio que hoy tenemos, que son más consistentes. Eran un ornamento lujoso, caro y sumamente delicado. Así que Pedro está pidiendo a sus lectores u oyentes que traten a su mujer como algo muy valioso
y muy caro y que debe ser tratado con extrema delicadeza. ¿Saben? El hombre sabio, el marido sabio, desea que su mujer sea feliz, porque al ser ella feliz, él tendrá una vida también feliz. El tercer mandamiento que da Pedro, la tercera clave, es: esposos traten a su esposa como a su igual espiritual. ¿Saben? Dice que las esposas son coherederas de sus esposos. Entonces, debemos tratar a nuestras esposas con la misma gracia con la que Dios nos trata. Ver a la esposa como un regalo que Dios nos ha dado. Ese regalo requiere la misma cantidad de la gracia de Dios. Dios da mayor autoridad al esposo para que el esposo tenga orden en el hogar, para que provoque el orden en el hogar. Pero les está pidiendo, por favor, que a las esposas las miremos como igual, no como inferiores. Gloria a Dios. ¿Para qué? ¿Por qué no debe haber pleitos en el hogar? No debe haber luchas ni contiendas. Al haber luchas y contiendas, nuestras oraciones tendrán estorbo. Una mujer bien tratada, un hogar donde no hay pleito, hermanos, será un ambiente de paz, de tranquilidad. Un ambiente donde se pueda vivir con tranquilidad los hijos, los padres, todos juntos. Aquí hay unos consejos que nos deja el material. Respecto a la comunicación, hay que recordar que hay 5 diferencias que tenemos los hombres con las mujeres. Las mujeres quieren hablar de sus sentimientos. Nosotros los hombres deseamos resolver el problema. Las mujeres pueden recibir muchos mensajes a la vez, pero los hombres nos centramos en una sola cosa. Las mujeres están más conscientes de sus emociones que los hombres. Las mujeres amplían la información cuando hablan. Nosotros los varones las condensamos. Las mujeres hablan para desarrollar relaciones, pero los hombres hablamos para compartir ¿qué cosa? Información. Somos bastante distintos. Aquí hay una lista bonita de 15 actitudes sí, 15 actitudes malas que evitar en un conflicto con la esposa o el esposo. En primer lugar, nunca debemos hablar precipitadamente. Debemos planear lo que vamos a decirlo y cómo, de qué manera lo vamos a decir. Nunca enfrentemos a nuestro cónyuge en público. Esto es vergonzoso. Es vergonzoso para el cónyuge y también para los demás. Nunca enfrentemos a nuestro cónyuge delante de los hijos. Ellos, nuestros niños, necesitan amar a ambos padres. Nunca utilice a sus hijos en el conflicto. Esto desarrolla inseguridad en ellos. Nunca diga nunca o siempre. Como por ejemplo, tú te quejas siempre, ¿no? O nunca me haces caso. Amén, gloria a Dios. Nunca utilice nombres que insulten tales como mentirosa, perezosa, floja. Nunca sea histórico, no saque a relucir el pasado. Hay que centrarnos siempre en el presente. Nunca se aleje a menos que la otra persona esté de acuerdo con tener unos minutos aparte para orar. Nunca grite. Recuerde, el tono de la voz comunica más que las palabras. Nunca haga intervenir a otra persona en la conversación a menos que ella sea parte directa del problema. Nunca gane a expensas de hacer perder a su cónyuge, eso es malo. El conflicto no es una competencia. Nunca le hable a su cónyuge como si él o ella fuera inferior, inmaduro o imprudente. Nunca acuse a su esposo con declaraciones de tú, ni tampoco a su esposa. Nunca entre en un conflicto cuando cualquiera de las dos partes están cansados, enfermos o tomando alguna medicina. Y por último, nunca toque a su cónyuge de manera dañina, ¿no? Nada de golpes, maltratos, violencia. Eso no es de cristianos. Eso no es de hijos de Dios. Hermanos míos, la relación con el sufrimiento. Una primera parte, ¿no?
Vamos a 1 Pedro 3, versículos del 8 al 22. ¿Qué nos pide aquí, hermanos míos? Pedro nos pide que vivamos con los demás de una manera que le permita a Dios bendecirlo a usted, incluso cuando estemos sufriendo. ¿Saben? En esta parte Pedro enfatiza nuestras responsabilidades personales. Nos enseña que ganamos o perdamos, por la manera que elijamos, no debemos nosotros de sufrir. ¿Saben, hermanos míos? Es difícil, ¿no? Es difícil, pero tenemos que nosotros adorar a Dios y dejar que Dios nos enseñe aún en medio del sufrimiento. ¿Saben, hermanos? Dios envía algunas bendiciones amplias y generales sobre todos. El sol y la lluvia llegan tanto para justos como para injustos. Pedro cita el Salmo 34, versículos del 12 al 16, para recordarnos que Dios recompensa a los justos, pero está enojado con los injustos. Echemos un vistazo más de cerca a las características de los justos, según Pedro. En primer lugar, nos dice que vivamos en armonía, seamos todos de un mismo sentir. Eso es vivir en armonía. Pedro no quiere decir que tenemos que estar de acuerdo en todo, pero la armonía es una palabra que encaja aquí, porque es un término musical, donde varios sonidos se juntan y pueden crear una obra hermosísima, ¿no? Y eso nos habla de que podemos ser diferentes, tanto esposo y esposa, pero si nos unimos y trabajamos juntos por nuestra familia, habrá una gran bendición. Pedro también nos dice que debemos aprender a gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Y eso es ser empático. Ser empático es colocarse en el lugar de la otra persona. Si ella llora, nosotros llorar. Si ella está feliz, nosotros ser felices. Pedro nos pide también, hermanos míos, que nos amemos como hermanos, que nos ayudemos. Cristo nos ha unido a una familia. Y aún en los tiempos más difíciles, hermanos y hermanas, debemos, hermanos, estar prestos a ayudarnos y amarnos. Pedro dice que tengamos compasión. La compasión es un paso más allá de la empatía. Es el amor en acción. Jesús nos mostró lo que es la compasión. Él tuvo compasión de los enfermos, de los necesitados, de los que tenían hambre. Gloria a Dios. También aquí hay otra virtud, el ser humilde. La humildad comienza en nuestra mente y se produce, crece cuando reconocemos que dependemos de Dios, cuando declaramos que dependemos de Dios y que sin Él somos nada. Pedro también nos pide que seamos autodisciplinados. No reaccionemos dándole mal al mal, sino bondad en vez de maldad. Dios castiga a los que hacen el mal, pero recompensa a los que viven justamente. Él contesta la oración de esposos y esposas que vivimos correctamente en armonía, en paz. Así que, hermanos míos, nuestro buen comportamiento va a permitir a nosotros que Él nos bendiga. En medio del sufrimiento debemos mostrar la mejor actitud. También nos pide Pedro que sigamos el ejemplo de Cristo. Hay que sufrir por hacer lo bueno. Pedro aquí dice que debemos estar ansiosos por hacer lo bueno. La palabra para ansioso es celote. Los celotes pertenecían a un partido político muy apasionado por hacer cumplir la ley. Es más, un discípulo de Cristo es llamado Simón el celote. Los celotes estaban dispuestos a sufrir y aún hasta de morir por la causa de la ley, porque se respete lo que estaba todo lo sagrado de Israel. Hermanos míos, debemos tomar un tiempo para reflexionar cómo está siendo nuestra devoción hacia Dios, y cómo nosotros debemos ser más apasionados en todo lo que concierne a hacer la voluntad de Dios aún en medio del sufrimiento.
¿Saben? El centro del Evangelio es que Jesucristo murió por los pecados, por nuestros pecados. Y Él murió y sufrió por causa de nosotros. Sufrió por hacer lo bueno. Sufrió por hacer lo correcto. Es la muerte de Cristo la que nos ha permitido vivir en paz con Dios, estar en paz con Dios. Pedro utiliza a Jesús como nuestro ejemplo. Nuestro Señor sufrió por un buen propósito, llevar a la gente a Dios. Y después de que Él murió, el Espíritu lo volvió a la vida hasta el lugar de más alto poder, honor y gloria que exista. El ejemplo de nuestro Señor nos debe dar valor y quitar el miedo al sufrimiento. ¿Sabes, hermano mío? Nosotros debemos estar dispuestos a imitar a Cristo. Cristo le predicó a la gente cuando Él vivía. ¿Saben? Cristo sabía que lo iban a rechazar y despreciar, pero Él estuvo dispuesto a todo. ¿Saben? Por el Espíritu Jesús le predicó a la gente su tiempo y por el mismo Espíritu Él le predica y le testifica a través de nosotros a esta generación. Y así como Él sufrió, nosotros también vamos a sufrir. Así que no tengamos ni temor, ni miedo, ni tampoco reparemos en que si vamos o no vamos a sufrir. Saben, hermanos míos, es importante, hermanos, es importante estar dispuestos a sufrir por cualquier causa. Y sobre todo cuando concierne a la verdad de Dios. Saben, Pedro vincula esta generación actual con la generación de Noé, una generación pervertida, muy pervertida. Y en medio de esta generación nosotros necesitamos seguir el ejemplo de Cristo. Cristo no sufrió por algún pecado que él hubiera cometido. Él fue justo, es justo. Sufrió por los injustos. Asimismo, Dios nos llama a sufrir por el Evangelio y a sufrir por otros. Vamos avanzando más, amados hermanos. La relación con el sufrimiento, la segunda parte. Gloria a Dios. ¿Qué nos pide aquí Pedro? Aleluya. Pedro nos dice, ármense con la actitud de Cristo en la guerra contra el sufrimiento. Saben, hermanos míos, un soldado se arma para la batalla tomando arma y armadura. Los creyentes estamos en una batalla espiritual contra Satanás, contra los demonios y el pecado. Pedro dice que nosotros nos armamos teniendo la misma actitud que Cristo tenía hacia el sufrimiento. La actitud de Cristo era que el sufrimiento es necesario para nuestra salvación. ¿Qué tal profundidad la de nuestro Señor? Espere que algunas personas no creyentes lo malinterpreten. Antes de que los lectores de Pedro conocieran a Cristo, los malos deseos de la carne controlaban su vida y los conducían a toda forma de pecado. Pero Jesús los salvó, los lavó y compartió su naturaleza divina con ellos. Inmediatamente se apartaron de sus antiguos pecados y comenzaron a seguir la voluntad de Dios. No participaron más en los pecados de los que estaban alrededor. Pónganse en el lugar de ellos, ¿no? Los antiguos amigos y vecinos no entenderían los cambios de estas personas. Estos incrédulos persiguieron a los creyentes porque se negaron a unirse con ellos en su pecado. Y los persiguieron porque la vida santa de estos nuevos creyentes hizo que los pecadores se sientan culpables. Así que no importa que los demás nos malinterpreten. Hay que esperar que seamos malinterpretados. Pedro nos dice además que dejemos la venganza en manos de Dios. No hay que devolver el golpe que recibimos. Debemos practicar el dominio propio. Los que maltratan a los creyentes algún día darán cuenta ante Dios. Nosotros no somos quienes debemos pedirle cuentas ni vengarnos. Es Dios quien va a tomar la venganza. Pedro escribió que en las cartas de Pablo había cosas difíciles de entender, ¿ya? Pero no importa, ¿no? Nosotros
debemos de seguir adelante y dejar todo en las manos de Dios. No intentemos hacer justicia con nuestros propios medios, porque de repente nos podemos hacer daño a nosotros mismos. Debemos confiar en Dios. Él es el juez verdadero y pagará a cada uno por la obra que haya hecho en contra del cuerpo de Cristo. También nos pide Pedro que estemos alertas. Alerta para que usted pueda orar porque el fin se acerca y cada vez el fin está más cerca. La palabra velar está al final del versículo y velar en oración. La oración es uno de los poderes y privilegios más importantes de un creyente. La oración clara y centrada de un hombre justo o de una mujer justa es poderosa y es eficaz. Los acontecimientos y las preocupaciones del mundo pueden empañar nuestra visión, pero ¿saben qué? Debemos estar alerta, porque el tiempo se acerca, el fin cada vez está más cerca. Jesús advirtió que en los postreros días el pecado aumentaría y el amor de la mayoría se enfriaría. Así que tengamos dominio propio, velemos y oremos siempre para no caer en tentación. Pedro nos dice, ámense unos a otros fervientemente. La gente que sufre por lo general ataca a otros. Es difícil demostrar amor cuando estamos sufriendo. Así que Pedro nos recuerda que sobre todo debemos armarnos fervientemente. ¿De qué? De amor. Amar a los demás en medio de este tiempo. ¿Y por qué amar? Porque amar es importante, porque el amor nos permite pasar por alto los pecados que otros cometen contra nosotros. ¿Cómo debemos amar? El amor es práctico, pero la gente demuestra amor de diversas maneras. Nos pide aquí hospedando los unos a los otros sin murmuración. Nos pide también que si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Los que predican y enseñan deben centrarse en la palabra de Dios. Hay muchas maneras de cómo mostrar nuestro amor. También nos dice que si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Y hay muchas maneras de servir a los demás, de ayudarlos, de ministrarles. Pedro cierra este pensamiento sobre el amor diciendo, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Dios nos ha demostrado un gran amor, así que hay que devolverle a Él ese tipo de amor practicándolo, poniéndolo en práctica. Nos pide también Pedro que nos regocijemos cuando tenemos que sufrir por causa de Cristo. La vida nos trae problemas y pruebas a todos. Puede ser que todo esto esté yendo bien a veces y otras veces yendo mal. ¿Saben? Nosotros debemos seguir adelante. En medio del sufrimiento, sacar fuerzas, ánimo y alegría. ¿Saben? Él le dice a sus lectores que respondan las pruebas dolorosas regocijándose. Los incrédulos no van a entender el gozo en medio del dolor, pero nosotros debemos aprender a alegrarnos en medio del sufrimiento. ¿Saben? Y más aún, si ese sufrimiento es a causa de alguna injusticia. Pedro se refiere al Espíritu Santo de varias maneras en esta parte. Le dice el Espíritu de santificación, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de la gloria de Dios, el Espíritu Santo que da gloria, aleluya. ¿Saben? Es que es el Espíritu Santo el que nos puede ayudar justo en estos tiempos difíciles para poder tener alegría en medio de la desesperanza. ¿Saben, hermanos míos? Cerca del tiempo en que Pedro escribió esta carta, el emperador Nerón comenzó a perseguir a los cristianos. Él había ordenado quemar Roma para culpar a los cristianos de esta atrocidad. Pedro entiende de que es tiempo de que la iglesia en medio de la desgracia pueda sentirse contenta de que somos hijos de Dios, el pueblo de Dios, el real sacerdocio. Pedro escribió que el sufrimiento puede apartar nuestro corazón del pecado. Él comparó el sufrimiento como un fuego que purifica el oro. Aquí él vuelve a este pensamiento. Pedro no está diciendo que toda la persecución y sufrimiento se deban al pecado. No.
sino que está diciendo que es una herramienta que Dios utiliza para purificarnos. Amén. Gloria a Dios. Pedro completa esta parte de su carta diciéndole a los cristianos cómo responder cuando la voluntad de Dios es el sufrimiento. Él le dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Los que primero sufren según la voluntad de Dios deben hacer dos cosas. Primero, deben encomendarse a Dios, ¿ya? Gloria a Dios, debemos encomendarnos a Dios. Cuando Pedro escribe estas palabras, la gente no usaba los bancos. Los que iban a un viaje largo encomendaban o entregaban su dinero al cuidado de algún familiar o amigo muy querido. Aleluya. Entonces, Él nos pide también que seamos fieles y verdaderos en medio de este sufrimiento. Así que cuando sufrimos, según la voluntad de Dios, encomendemos nuestra vida al fiel Creador y Hacedor de todo lo bueno a favor nuestro. Aquí encontramos la relación con aquellos a quienes ayudamos en tiempo de sufrimiento. Hay principios para los ancianos que pastorean la grey de Dios que queremos compartir aquí. ¿Qué le pide Pedro a los ancianos que pastorean? Que sea pastor de la grey de Dios cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Que sea un pastor que sirve no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Que sea un pastor no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplo nosotros de la grey. Los pastores que viven para el mañana debemos programarnos de esa forma y no solamente pensar en vivir para el hoy. Que seamos un pastor digno de la sumisión de otros, que se sometan voluntariamente. Respecto a los principios sobre las responsabilidades humanas, Pedro nos dice aquí, humíllese todo bajo la mano poderosa de Dios para que Dios nos exalte cuando sea el tiempo debido, cuando tenga que darse ese tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. También pide Pedro que echemos toda nuestra ansiedad sobre Dios y recordemos que Él nos cuida, siempre nos cuida. Pedro también aquí nos pide, en esta porción del último capítulo, que resistamos al diablo y Dios nos restaurará y nos hará más fuertes, firmes y estables. Y por último, la conclusión, los principios para todos los creyentes. Valoremos el ministerio de otros que están a nuestro alrededor, a quienes Dios ha ayudado, ministrado con ese ministerio. Permanezcamos firmes en la verdadera gracia de Dios. Que seamos amigables con otros creyentes, sean de nuestra grey o no, sean de nuestra denominación o no. Que disfrutemos la paz de Dios todos los que estamos en Jesucristo. Amados hermanos, de esta manera estamos culminando nuestra lección número 4. Esperamos que usted pueda, luego de ver este video, leer el material que está allí, el material de lectura, para prepararse a desarrollar esa evaluación, la evaluación número 4. De mi parte, los espero en la sesión número 5. Dios los bendiga a todos ustedes, mis hermanos, y a seguir adelante. No desmayemos por nada. Dios los bendiga. Nos vemos.